Che, hablemos, un podcast para subir tu nivel de español. ¿Empezamos? Buenas a todos, ¿cómo andan por acá? Camila desde Buenos Aires, Argentina. Muy contenta de estar con ustedes, ya me conocen y los que no me conocen se están enterando en este momento. Para mí es un enorme placer acompañarlos a todos ustedes que están del otro lado a mejorar su nivel de español, a trabajar en su español. Así que bienvenidos estudiantes a todos, a todas. Si no sos estudiante y estás acá porque sos un curioso del idioma español o una curiosa del idioma español, bueno, bienvenidos, bienvenidas también. Mi nombre es Camila, soy de Buenos Aires, Argentina, soy profe certificada y también me apasionan los idiomas, me encanta enseñar, me encanta compartir, intercambiar con otras culturas. Así que un poco en esta línea de podcast intento abarcar todo lo que me gusta, temas de conversación y de debate que me sientan bien, que me parecen interesantes, historia del acento rioplatense, que es mi acento, características del acento rioplatense, gramática del español. A veces también tenemos invitados de Argentina o de otros países que nos acompañan, así que hay un poquito de todo, te prometo que no te vas a aburrir. Hoy, hace muy poquito, grabé y publiqué con mucha expectativa, con muchas ganas, con mucha alegría, la historia del voceo, del pronombre vos. Para los que no lo saben, en Argentina, en realidad no en toda la Argentina, sino en una parte de la Argentina que incluye Buenos Aires, que es donde yo nací, estamos muy cerca del Río de la Plata, que es este río que nos separa de Uruguay. Y toda esta zona del Río de la Plata está, digamos, dominada, decorada por el acento rioplatense, ¿no? Justamente por la existencia del Río de la Plata. Hace muy poquito publiqué un podcast que tenía la historia de cómo y por qué nosotros usamos el voceo o el vos y en otros países como, no sé, México o España no lo usan. O sea, qué pasó ahí con la historia lingüística que nos separa o nos diferencia de otros países hermanos que también hablan el español. Y este podcast que tengo hoy está un poquito ligado al podcast anterior porque también habla del pronombre vos. Si no escuchaste el otro podcast, no te preocupes, podés parar este podcast acá, escuchar el otro y luego volver a por este, o terminar este completo y luego escuchar el otro. Digamos que el orden de los factores no altera el resultado en este caso, no es como las matemáticas. Em, para arrancar, voy a arrancar este podcast un poco como si vamos a hacer de cuenta que no escuchaste el anterior, entonces preparé como una pequeña intro y después me voy a enfocar en qué pasa con el voceo y los verbos, porque no, sé que para vos que sos estudiante estas no son muy buenas noticias, pero la realidad es que los verbos, algunos verbos, cambian un poquito si cambiamos el pronombre. No quiere decir que vas a tener que aprender un idioma completamente nuevo para poder hablar con vos, si ya aprendiste cómo hablar con tú, pero sí hay algunos detalles a tener en cuenta. Entonces, en este podcast me voy a enfocar en los verbos en presente específicamente y qué pasa cuando, si en lugar de querer usar el pronombre tú, queremos usar el pronombre vos. Pero para arrancar este podcast, tenemos que derribar el mito más grande que existe sobre el voceo. El vos no es informal, no es de mala educación y no es una falta de respeto. Muchas veces me pasa que vienen estudiantes nuevos a mis clases y no conocen el pronombre vos, que está muy bien, tal vez nunca tuvieron una experiencia con el pronombre vos y está muy bien, puede pasar. Y muchas veces me preguntan, pero esto es muy informal, es como la forma informal de tratar a la gente, es una forma un poco respetuosa o un poco de la calle. Y yo les digo automáticamente que no. Entonces este es el primer mito que tenemos que derribar. En el Río de la Plata, el vos no es el equivalente al tú informal, es simplemente nuestra forma natural de comunicarnos. Es un pronombre democrático y universal. Acá en Buenos Aires, un nene de 5 años le habla de vos a su mamá. Dos amigos de toda la vida se hablan de vos. Un empleado le habla de vos a su jefe. Y si nos cruzamos al presidente por la calle, muy probablemente también le hablaríamos de vos.
El único pronombre que, digamos, compite para nosotros en el acento rioplatense con vos es usted. Pero el usted lo reservamos exclusivamente para situaciones de extrema distancia, como si hablaríamos, por ejemplo, con un médico que es un poco mayor, una persona muy adulta, anciana, o con un juez en un tribunal, como algo muy, como de mucha distancia, como muy impersonal, muy lejano. Nosotros en Buenos Aires, esto yo creo que aplica a toda la Argentina, somos personas más bien cálidas, más bien cercanas. Entonces, cuando alguien te trata de usted, es como si pusiera kilómetros de distancia entre uno y la otra persona. Entonces, el usted queda reservado para ocasiones muy, muy escasas, digámosle. Para todo lo demás, el rey absoluto es el vos. Usarlo no te hace sonar maleducado, sino que te hace sonar como un rioplatense más. Y después de esta intro nos vamos a directamente hablar del vos. Te voy a leer primero dos o tres oraciones para que veas cómo suenan, para que veas cómo suena el ritmo, que es muy diferente al ritmo de tú. Ni mejor ni peor, es diferente. Te voy a leer tres oraciones. Vos aprendés muy rápido cuando te pones las pilas. Yo sé que vos me entendés perfectamente. Si querés, podés venir a casa a tomar unos mates más tarde. ¿Qué pasa con estos verbos? Aprendés, ponés, entendés, querés, podés. Tienen como esta acentuación al final. El acento rioplatense tiene una característica muy particular, que es que como cambian los verbos con el voceo, la acentuación se va hacia el final. Si, por ejemplo, en lugar de decir vos aprendés, yo quisiera usar el verbo aprender con tú, tendría que decir tú aprendes. Entonces, como la acentuación estaría en el al principio, aprendes. Y con el vos es aprendés al final. Entonces, esto hace que toda la frase, digamos, la construcción, el diálogo con el acento rioplatense suene diferente. Ahora, te traigo un truco, te traje un truco de la acentuación y la entonación. ¿Cómo hacemos para lidiar con estos verbos que parece que cambian? ¿Sí? Bien, lo más simple es, vas a agarrar un verbo, por ejemplo, el verbo cocinar, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? Vas a eliminar la R, le vas a poner una S y vas a acentuar la última vocal. Entonces tenés la palabra cocinar, eliminamos la R, le ponemos la S y acentuamos la última vocal, que es la A. Entonces suena vos cocinás, ¿sí? Lo hacemos con otro verbo, verbo querer, por ejemplo. Eliminamos la R, ponemos la S y acentuamos la última vocal, o sea, la última E. Y suena vos querés. Verbo pedir. Eliminamos la R, ponemos la S, acentuamos la última vocal, en este caso la I. Vos pedís. Si no te habías dado cuenta hasta acá, quiero que prestes atención a este hermoso bonus track que tenemos si usamos el pronombre vos. Los verbos se vuelven regulares. Verbos como querer, que es tú quieres, y hay que agregarle esta I, con el vos es vos querés. Verbos como decir, sería tú dices, otra vez irregular, vos decís. Entonces muchas veces los estudiantes llegan a mis clases y me escuchan hablar y piensan que tienen que aprender una conjugación completa nueva. Y yo les digo que en realidad el vos es mucho más fácil de conjugar que el tú. Todos estos verbos en presente que son irregulares con el tú, que nos vuelven locos, que tenemos que memorizar, que tenemos que repetir, que le pongo la i, que le saco la i, que le agrego la o, y estas cosas no pasan con el vos. Estos verbos se vuelven regulares. Verbos como decir, pensar, querer, poder, tener, todos estos verbos que eran irregulares con tú van a quedarse regulares con vos. Y acordate, súper importante, acentuar la última vocal. Bien, acá tengo varias oraciones. Voy a volver a leer las tres primeras oraciones que leí al principio del podcast y voy a leer 5 o 6 oraciones más. Quiero que prestes especial atención a la acentuación. Y si te animás, podés
pausar el podcast y repetirla después de mí. Yo repito una oración, voy a dejar unos segundos antes de leer la otra. En esos segundos podés pausar el podcast y repetir la oración conmigo en voz alta si tuvieras ganas de probar, de practicar, de jugar un poco con el acento rioplatense y el voceo. Número 1. Vos aprendés muy rápido cuando te pones las pilas. Número 2. Yo sé que vos me entendés perfectamente. Número 3. Si querés, podés venir a casa a tomar unos mates más tarde. Número 4. Vos sabés muy bien que las cosas no son tan fáciles. Número 5. Vos tenés una energía espectacular que contagia a todo el mundo. Número 6. Qué bien que manejás en medio de este tráfico, che. Número 7. ¿Por qué siempre pensás en los demás antes que en vos mismo? Número 8. Vos nunca decís lo que realmente te pasa. Número 9 y última. Vos no me escuchás cuando te estoy hablando en serio. 9 oraciones para que practiques conmigo el voceo y la entonación del acento rioplatense. Entonces, y para ir cerrando el podcast, quiero que sepas, y esto te va a gustar, te va a poner contento o contenta, en el resto de los tiempos verbales no hay cambios. O sea, en el pasado, en el futuro, en el condicional. Usar vos o usar tú no representa ningún cambio para los verbos. Armé algunas oraciones con diferentes tiempos verbales para que justamente veas que no existe un cambio entre el vos y el tú. Qué suerte que llegaste temprano. ¿Fuiste a trabajar ayer? Eso estaría en pasado. Tú fuiste, vos fuiste. Tú llegaste, vos llegaste. No hay cambio. ¿Cómo sería con un condicional? ¿Comerías insectos? ¿Cómo sería con el futuro? Creo que no irás a la fiesta, ¿verdad? ¿Cómo sería con el pasado del pasado? ¿Nunca habías tomado café frío antes? ¿Cómo sería con el subjuntivo? No es necesario que vengas tan temprano. Entonces, comerías, irás, habías tomado, vengas, llegaste, fuiste. El verbo no cambia si uso tú o si uso vos. Los cambios los tenemos solamente en el presente. Pero la buena noticia, acordate, es que son más fáciles con el vos que con el tú, porque los verbos que con el tú se vuelven irregulares, con el vos mantienen su regularidad. Y ya sé lo que estás pensando, pero Cami, yo ya aprendí con tú, ahora eso es lo que recuerdo. Y está todo bien y no hay problema, podés seguir usando tú, está perfectamente bien. Pero quiero que sepas que si estás planeando un viajecito a Buenos Aires, cuando llegues acá, la gente no te va a preguntar si tú tienes, te va a preguntar si vos tenés. Entonces, incluso si no te da ganas de adquirir el acento, está bueno que lo puedas escuchar y entender, sobre todo si te gustaría algún día venir a visitarnos. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Camila, soy de Buenos Aires, Argentina, profesora nativa de español. Placer enorme estar de este lado de la pantalla, de este lado de los micrófonos, ayudándote a mejorar el nivel justamente de tu español, acompañarte en el proceso de aprendizaje. Hoy trabajamos con el voceo en el presente, que es donde se registran la mayoría de los cambios, pero te voy a dejar acá como una punta de lo que se viene en uno de los próximos podcasts. También hay cambios cuando usamos el imperativo. En esto no voy a entrar en detalles hoy, pero te lo dejo ahí, como decimos en Argentina, picando para la próxima. Te mando un abrazo y como siempre, te espero en el próximo podcast.